Si en 1931 se descubrió cómo prevenir y hasta cómo eliminar el cáncer que aún no está en su fase final, ¿por qué para nuestros días hay tanto cáncer? Tal vez porque nadie nos ha explicado de forma clara y sencilla el proceso para prevenir y hasta poder eliminar el cáncer que aún no está en su fase final en nuestro cuerpo. Pero ya no tiene que sufrir más con eso, porque para eso existe la Clínica del Metabolismo. Soy Luis Cruz, investigador y comunicador independiente, especialista en metabolismo. Antes de explicarles el proceso, se les tiene que leer los textos de las autoridades que confirman, aprueban y corroboran la explicación verdadera que se les va a dar aquí. En 1931, el científico Aaron Warburg recibió el premio Nobel por descubrir la causa primaria, es decir, la raíz del cáncer. Él explicó que el cáncer es la consecuencia de una alimentación antifisiológica. La segunda autoridad, el Instituto Nacional de Investigación de los Estados Unidos, en concordancia con lo que descubrió Aaron Warburg, dice: la glucólisis del cáncer está designada para el metabolismo anabólico de las células cancerosas. A continuación se les va a explicar de modo gráfico y con palabras sencillas todo lo que se acaba de decir. Acá tenemos al útero y, como ustedes saben, cada bolito representa a las células que componen el órgano. Entonces esta parte llegaría a ser el cuello del útero. Esta es una célula ampliada. Y note usted cuál es su necesidad de la célula con respecto a la alimentación. En primer lugar, verduras y vegetales, proteínas, carbohidratos y agua. Esos son sus componentes que la célula necesita para poder producir la energía al 100% y que le permita cumplir con todas sus funciones que corresponde dentro del órgano, para que no haya ningún inicio a un descontrol y venga el cáncer. Ese tipo de alimentación se llama alimentación fisiológica, que como usted puede ver acá, el plato está dividido en 3 partes: verduras, vegetales, proteínas y carbohidratos, totalmente como corresponde a la necesidad de la célula. Y acá tenemos un vaso que representa al agua, que es también parte de la necesidad que la célula tiene. Con este tipo de alimentación, nunca tendría que convertirse una célula en cáncer. Pero el científico Aaron Warburg habló de una alimentación antifisiológica. ¿Por qué está compuesto la alimentación antifisiológica? Molidos, arroz, almidones, frijoles, fideos dulces. Ojo, que no es que estos alimentos sean malos, no. El problema está que este plato, a diferencia de este de acá, está compuesto por un solo tipo de alimento de la célula. Estos todos son carbohidratos, o sea, corresponden a un solo tipo de alimento, cuando la necesidad de la célula es de los 3. Pero acá se le da un solo tipo de alimento en mayor cantidad y en mayor tiempo. Y por otra parte tenemos las bebidas, jugos, refrescos endulzados y procesados. Todo esto está lleno de azúcar, endulzantes. ¿Y a dónde entra? Igualito, al mismo sitio. Este tipo de alimentación se llama alimentación antifisiológica, que propicia para que la célula se convierta en cáncer. Y en realidad, este tipo de alimentación antifisiológico es el que propicia todas las enfermedades que conocemos. A continuación se les va a explicar
cómo esta alimentación antifisiológica da inicio para que una célula se convierta en cáncer. Las células de nuestro cuerpo tienen, por decirlo así, dos mecanismos de supervivencia. Una es la oxigenación y la otra la fermentación. Y es en la fermentación donde ocurre que la célula se convierte en cáncer. Acá sacamos una línea y esta línea indica el inicio de la vida de la célula. Y esta línea que da vuelta indica al ciclo de vida de la célula, en donde va cumpliendo con sus diferentes funciones que le corresponde dentro del órgano. Es en este ciclo de vida donde ocurre el problema para que la célula se convierta en cáncer. Note usted que esta alimentación antifisiológica está compuesta en su mayoría con carbohidratos simples y refinados. Entonces, toda esta alimentación antifisiológica, ¿qué cosa es lo que produce? Exceso de glucosa. El exceso de glucosa produce exceso de acidez. Y el exceso de acidez produce una baja oxigenación en las células. Ocurre así el cambio, mire. Acá está su inicio de su ciclo de vida de la célula. Mientras la célula, por decirlo así, acá tiene una alimentación balanceada, sigue normal, cumpliendo con sus funciones y no tiene ningún problema. Pero cuando la persona se alimenta todo el tiempo con un exceso de estos alimentos, ya vimos que baja la oxigenación. Entonces, imaginemos que la célula en su ciclo de vida está por acá. Vamos a suponer, este es como un ejemplo para poder entenderlo, en qué momento la célula cambia de oxigenación a fermentación y da inicio al cáncer. Entonces, la célula está en este tiempo de vida, ¿no? En su ciclo de vida está acá. Y justamente acá ya no tiene oxígeno. ¿Por qué? Por esta mala alimentación. Entonces la célula es como si dijera, me falta todavía para llegar a mi recorrido final y siento que ya no puedo más, ya no tengo energías, me voy a morir. Y ellas están diseñadas para que cumplan con su función de ciclo de vida. Ante esa necesidad de seguir viviendo para cumplir con su ciclo de vida y sus funciones que corresponde, la célula activa su segundo mecanismo de supervivencia, que es la fermentación. Y en la fermentación ya no necesita mucho oxígeno, porque la energía para que siga viviendo lo va a sacar del exceso de glucosa que tiene. Ahora sí, esta célula cambió de oxigenación a fermentación. Y cuando ya va a llegar al final de su ciclo de vida, ¿qué tiene que hacerse? Ella tiene que dividirse, ¿no es cierto? Entonces se divide, nace su hija y normalmente esta célula madre tendría que morirse, ¿no? Por apoptosis, tendría que ser eliminada. Pero lo que sucede es que cuando hizo el cambio de oxigenación a fermentación, ahora sí, al querer activar su mecanismo de eliminación, ya no funciona. Es como si machucara el botón para que se autodestruya, ya no funciona, ya no puede autodestruirse. Pero la hija nació también fermentando. Entonces, en su ciclo de vida que tiene esta célula, cuando llega acá, también ¿qué va a pasar? Se va a dividir. Y como no va a poder morir, sigue otra. Y ahí tiene usted ¿qué cosa? Un grupo de células anómalas que ya no usan oxígeno para vivir, sino fermentan. Y por otra parte, su mecanismo de apoptosis ya no funciona. Y si el sistema inmune quiere eliminarlo, estas han desarrollado una habilidad hasta de evadir al sistema inmune. Recuerde que esto sucede acá,
porque esta línea dijimos que es solamente para ilustrar el ciclo de vida de la célula. Como este problema está ocurriendo acá, entonces esta célula se convirtió en una célula anómala, que fermenta y que ya no puede morir. Y como es una célula anómala, quiere decir anormal, ya no puede cumplir con sus funciones que cumplía cuando estaba sana, ya no. Entonces, otra aumenta, otra porque no pueden morir, ¿no es cierto? Siguen. Y ahí usted tiene, ¿qué cosa? Un grupo de células formando un tumor, llamado cáncer. Y como esta forma incorrecta de alimentarse continúa, entonces ¿qué va a pasar? Va a seguir esto de acá. Y ahí tiene usted el diagnóstico al cáncer del cuello uterino. Y claro, los síntomas van a venir, ¿por qué? Porque estas células, como se van amontonando a las células sanas de esa parte del cuello del útero, lo van empujando y ya no lo dejan cumplir con sus funciones normalmente. Y entonces, ¿qué pasa? La persona comienza a tener síntomas y luego se le diagnostica pues con precáncer o con cáncer en su fase inicial en el cuello del útero. Y esta misma condición en realidad es para cualquier célula de cualquier órgano, es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la solución para este problema? Recuerde que el científico Aaron Werber explicó que el inicio de una célula para que se convierta en cáncer fue la alimentación antifisiológica, como se explicó acá detalladamente. Y eso ocurrió en su ciclo de vida de la célula, debido a que ya no había oxígeno por este exceso de acidez. Entonces la célula cambió de oxigenación a fermentación y ahí comenzó el cáncer. Pero la célula, así como cambió de oxigenación a fermentación, también puede cambiar de fermentación a oxigenación en su ciclo de vida y se arregla el problema. Y las células que ya no pueden cambiar de fermentación a oxigenación, sencillamente el sistema inmune, al no tener este tipo de alimento antifisiológico, el sistema inmune va a estar fuerte, va a estar alerta y va a poder eliminar a las células que no quieren cambiar de fermentación a oxigenación. Y este cambio de fermentación a oxigenación se lleva de la misma manera con la alimentación, como vamos a explicar a continuación. Acá tenemos la alimentación fisiológica, que va a permitir a la célula cambiar de fermentación a oxigenación. Acá tenemos el plato compuesto por verduras, vegetales, proteínas blancas y agua, extracto de vegetales de hoja verde. Este tipo de alimentación permite que dentro del cuerpo baje el exceso de glucosa, baje el exceso de acidez y por lo tanto comience a haber en el cuerpo otra vez una oxigenación óptima. Al haber esa oxigenación óptima, la célula, recuerde usted que está en un constante ciclo de vida. En este ciclo de vida, ella también va a comenzar a notar que el oxígeno está regresando. Entonces la célula va a cambiar de fermentación a oxigenación. Y una vez que cambió su modo de supervivencia, entonces la célula, al llegar a su tiempo de vida, como va a ser una célula sana, ¿qué va a ocurrir? Se va a dividir, ¿no es cierto? Nace su hija sana, que ya no fermenta, sino oxigena. Ella va a ser eliminada por la apoptosis, porque ahora sí ya funciona su mecanismo de autodestrucción. Y la célula hija va a continuar con su ciclo de vida normal, cumpliendo sus funciones dentro del órgano, pero ya no con fermentación, sino con oxigenación. Las células que van cambiando de fermentación a oxigenación, aquí se van a ir arreglando. Y las que no se quieran arreglar, el sistema inmune lo va a ir eliminando, porque el mismo sistema inmune con este tipo de alimentación
va a estar óptimo con toda su energía y su capacidad para poder distinguir a las células anómalas y lo va a ir eliminando. Entonces, pasando el tiempo, otra vez va a regresar todo a su normalidad. Y sería el fin de las células que se convirtieron en células anómalas y el cáncer se solucionó. Esto es lo que descubrió en 1931 el científico Aaron Wolver, y que después también el Instituto de Investigaciones de los Estados Unidos corroboró que es así, pero que por alguna razón no se ha podido explicar de manera sencilla y clara para poder prevenir y para poder eliminar el cáncer que aún no está en su fase final. Pero para eso ahora existe la clínica del metabolismo, para que ustedes puedan recibir la información así, de manera sencilla, de manera clara, bien explicadita, para que ustedes puedan aplicarlo en su vida. Y aparte de eso, también tienen el número de WhatsApp de la clínica del metabolismo, para que ustedes nos puedan escribir y así recibir la orientación completa y detallada para solucionar problemas del cáncer del cuello del útero y en realidad el precáncer y el cáncer en su etapa inicial en cualquier parte del cuerpo. Ya hemos tratado a personas con precáncer en el útero, por eso tenemos no solo el pleno conocimiento de esto, sino damos la garantía de que en realidad lo que descubrió el científico Aaron Wolver y lo que después corroboró el Instituto Nacional de Investigaciones de los Estados Unidos con respecto al tema es totalmente cierto. El cuerpo ha sido diseñado para que las millones de células que lo componen, mediante ese ciclo de autorrenovación constante, puedan tener la energía al 100% y cumplir con sus funciones que les corresponde para mantener al órgano y al cuerpo entero sano mediante la alimentación balanceada. Y por supuesto que usted no se va a quedar todo el tiempo comiendo así, porque recuerde que las necesidades de la célula es verduras y vegetales, proteínas, también carbohidratos y agua. Entonces esto solamente es por unas semanas, después ya comienza la persona a agregar los carbohidratos en una cantidad moderada, hasta que finalmente ya llega el plato a dividirlo en 3 partes: verduras, vegetales, proteínas y carbohidratos. Y cuando mantiene esa alimentación balanceada, saludable, las células nunca más van a tener que llegar a cambiar de oxigenación a fermentación. Nunca va a haber problemas. Y así tener un metabolismo sano, energía óptima y una vida saludable. Desde Trujillo, Perú, esto se les comunica porque es la verdad.